Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Este es el Cordero de Dios. Este texto está claramente marcado por la solemne proclamación del Bautista, que reconoce en Jesús al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no duda en presentarlo luego como el ungido por la fuerza de lo alto, como el precursor. También nosotros hemos de dar un claro y valiente testimonio de Cristo, sobre todo con nuestras vidas. Efectivamente, solo un testimonio de vida coherente, de vida en el Espíritu, sería mejor decir, podrá ser eficaz y convincente al momento de ofrecer este mensaje de salvación al mundo concreto en que vivimos. Desde las alturas de la contemplación, el evangelista San Juan, representado por la tradición cristiana en el águila que sobrevuela las alturas, encabeza la primera de sus cartas con esta solemne declaración: lo que existía desde el principio, lo hemos visto y oído, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, la vida eterna que estaba con el Padre, es lo que les anunciamos y testimoniamos. Esa es la mirada desde la que nos presenta también ahora a Jesús, expresión de una profunda comprensión e interiorización de su persona. En su pronunciamiento está compartiendo con los lectores la alta cristología que confesaban los primeros cristianos. ¿Quién es Jesús? ¿En qué se substancia su misteriosa personalidad? Nos lo van desgranando y revelando los títulos cristológicos que le acompañan. Esas formulaciones cargadas de densidad teológica, enraizadas en la multisecular tradición religiosa del pueblo de Dios. Él era antes que yo, comienza confesando el Bautista, ya preexistía desde el origen de los siglos. Es el eterno, el que fue, es y será siempre más allá del tiempo y del espacio. Sin embargo, a pesar de su condición divina, no desdeñará ofrecerse como el Cordero de Dios lleno de misericordia, que se solidariza con los pecadores. Él es el siervo doliente y fiel que hemos escuchado, que asumirá sobre sus espaldas la dura carga del terrible poder inherente al pecado para desactivarlo y congregar a su pueblo mediante la gracia y el perdón. Finalmente, como lo habían predicho los profetas, Jesús es el que bautiza no en agua, sino en el Espíritu Santo, purifica las conciencias y renueva desde dentro el corazón del hombre para proclamar bienaventurados a los limpios de corazón. El humilde marco de nuestra condición humana. La figura de Jesús ha quedado impresa en las múltiples imágenes y representaciones simbólicas de la tradición bíblica, las que configuran el icono de Jesús que nos ha dejado el testimonio del Bautista, el preexistente, el Cordero de Dios, el portador del Espíritu. Viene a ser como esas pequeñas teselas de diversas formas y colores que componen cualquier mosaico, todas ellas importantes, pero ninguna exclusiva ni decisiva al margen de los demás. Los mortales, desde el diminuto y recortado marco de nuestra experiencia personal
apenas si logramos asomarnos al trascendente misterio del Dios hecho hombre. Hemos de contentarnos con pálidos reflejos como los destellos de la estrella de Belén, si queremos orientarnos y movernos en medio de la oscuridad de la noche. De ahí que el evangelista San Juan pretende introducirnos en el exigente dinamismo de una fe que afronte de cara la eterna, la radical pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Si olvidamos el penetrante icono teológico que nos ha regalado el testimonio del Bautista, malamente podremos comprender y seguir de cerca el profundo sentido religioso que entrañan los diferentes relatos evangélicos. Y es que Jesús en su cercanía trasciende cuanto podamos pensar y decir de Él. Por eso mismo se nos hace tan familiar la suplicante exhortación de Pablo: que Cristo habite por la fe en sus corazones, que vivan arraigados y fundamentados en el amor. Así podrán comprender, junto con todos los creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, un amor que supera todo conocimiento y que los llena de la plenitud misma de Dios. Súplica que sintoniza con la dócil actitud reverencial bellamente expresada en el villancico navideño: vengan fieles todos, postrémonos humildes delante del Dios hombre, vengan y adoremos al Rey y Señor. Somos hechos hijos de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo y quiere que seamos y nos llamemos hijos de Dios. Su amor de Padre nos quiere semejantes a Él, nos invita a ser santos y a obrar con justicia. En definitiva, este amor de Dios nos invita a la conversión. Dice el texto que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Nuestro nacimiento humano ha sido un principio y nuestro nacimiento divino es algo completamente nuevo. Explícitamente se dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, ya que Él no ha descubierto a Dios, no sabe de veras lo que es el hombre, pues su verdadera grandeza es el hecho de ser hijo de Dios, y el que no conoce a Dios desconoce también lo que es esencialmente en el hombre. Al mirar el amor que nos ha tenido el Padre, podemos llegar a rechazar el pecado y a vivir en santidad. Nuestro objetivo final es llegar a ser completamente semejantes a Jesús, identificarnos más y más con Él, parecernos a Él y moderar nuestro espíritu según Él. Según el autor de la primera epístola de San Juan, hay 3 condiciones para vivir como hijos de Dios. La primera, romper con el pecado. La segunda, guardar los mandamientos. Y la tercera, guardarse del mundo. El texto que nos ocupa hace referencia a romper con el pecado, como conviene a los hijos de Dios que han sido justificados. El pecado se insinúa en la vida cuando no tenemos presente a Jesús, porque cuando lo vemos y conocemos, no pecamos. Tenemos muchos momentos para verlo y conocerlo. Lo vemos en el vecino, lo reconocemos en el prójimo, lo vemos en la palabra, lo conocemos al escucharlo, lo vemos en la fracción del pan, lo conocemos al comer la Eucaristía, lo vemos en el pesebre, lo reconocemos en el sagrario. Todo el que permanece en Él no peca. El cristiano es el que ha conocido a Cristo, se ha encontrado con Él y quiere vivir de la misma manera que Él. Los seguidores de Cristo no somos unos desconocidos para el Padre, somos hijos suyos, pues realmente lo somos. Esta nuestra situación nos lleva a vivir ya en esta tierra como hijos suyos, pero debemos decir que no en plenitud, que viviremos después de nuestra muerte y resurrección, y entonces seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. En nuestra estancia terrena lucharemos por purificarnos para asemejarnos a Él, que es puro, por lo que evitaremos el pecado. San Juan no asegura que todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido, porque se aparta de Él. Todo esto es lo que nos proporciona vivir en Cristo, en amistad con Cristo. El salmista, ante las maravillas del amor de Dios, pone en nuestros labios un cántico nuevo, invitándonos a la acción evangelizadora para que lleguemos a aclamar a nuestro Rey y Señor. La humanidad reconoce la divinidad. Juan el Bautista ha sido enviado para señalar al Mesías, y al ver a Jesús que camina hacia él, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y como Hijo de Dios que nos bautiza con Espíritu Santo. Habla del pecado en singular y el pecado es por excelencia negarse a reconocer a Cristo como el enviado de Dios, aquel que ha venido a revelarnos la verdad. El pecado es estar ciego hasta el punto de no saber cuál es la voluntad de Dios sobre el hombre rechazado o rechazando al nuevo Moisés. Esta ignorancia relativa al discernimiento sobre el bien y el mal es lo que el Cordero de Dios viene a quitar. Jesús carga el pecado del mundo y hace desaparecer el conjunto de los pecados del mundo sobre la totalidad del pecado de la humanidad. Juan, según lo cuentan los sinópticos, invierte los datos del relato del bautismo de Cristo, ya que no es Jesús sino el Bautista quien ve al Espíritu bajar. Ya no es la voz celeste la que da testimonio de Cristo, sino el Bautista. También es Juan Bautista quien percibe el origen divino de Jesús al exclamar: era primero que yo. Y es en verdad el Verbo de Dios, el Hijo engendrado, el que aparece humanamente en el tiempo, el que ha aparecido un día de la historia humana, el que celebramos en las fiestas de la Natividad. Sigamos la llamada del Hijo de Dios que ha venido al mundo para que seamos hijos de Dios y por obra y gracia del Espíritu Santo podamos verlo y reconocerlo en cada momento de nuestras vidas. Finalmente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos encontramos ante el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Es bien claro afirmando que es superior a él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Jesús es el portador de la salud, de la salvación que quita el pecado del mundo y de todos nosotros. Algo que necesitamos, insiste, es que es superior a él, es antes que yo. Vi descender el Espíritu sobre él. Doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Jesús va más allá del bautismo de Juan, pues es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. El resumen de la vida de Juan el Bautista está en su frase referida a Jesús: conviene que él crezca y yo disminuya. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.